estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto saludarlos otra vez. Para mí es un placer siempre compartir estos temas de propiedad, de temas de protección al consumidor con ustedes y esta vez vamos a hablar en ese concepto o en esa línea de programas de cumplimiento, que es un tema bastante nuevo, relativamente nuevo y sobre todo es un tema muy poco explorado en el quehacer jurídico diario. Así que nos vamos a tomar las siguientes 2 horas para descubrir juntos un mundo en el que ciertamente todavía nos falta explorar y destacar bastante. Como siempre, para que nos guiemos en lo que vamos a desarrollar el día de hoy, el Consumer Compliance o programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor, para traducirlo a nuestro idioma, vamos a hablar sobre el programa de cumplimiento como una figura de prevención, cómo es que funciona, no solo en el INDECOPI, sino en todos los procedimientos que tienen por vocación la protección de los consumidores y sus derechos, cómo surgió, cómo se originó el Consumer Compliance y cómo es o cuál es la estructura de un programa de cumplimiento normativo. Este programa de cumplimiento normativo, que si bien es cierto es voluntario, para ser reconocido en el marco jurídico nacional, el marco jurídico peruano, requiere una estructura bastante detallada que está regulada por normas y que vamos a también hablar al respecto. Vamos a, una vez entendamos cómo es que funciona, cuál es el origen, cuál es la estructura del compliance, vamos a analizar un poco los riesgos, las probables infracciones que se dan en materia de protección al consumidor y cuáles son las posibles sanciones que conllevan esas infracciones. Por supuesto, todo en el marco de evitar estas infracciones en materia de consumidor a través de las figuras de cumplimiento normativo. Finalmente vamos a hablar un poquito de cómo es que el Indecopi ha implementado el Consumer Compliance a lo largo de esta última década y cómo es que hemos tenido algunos ejemplos en alguna medida exitosos respecto de las figuras de cumplimiento en materia de protección al consumidor. Como siempre, esta es ya nuestra tercera sesión conmigo. Tenemos algunas sesiones avanzadas respecto de protección al consumidor, pero quiero tomarme unos minutos siempre para volver a recordar algo que nos va a servir de marco sobre lo que vamos a comentar. Y es que todo lo que vamos a comentar, los compliers, los programas de cumplimiento van a estar relacionados siempre a la materia de protección al consumidor. Por eso es importante entender cómo es que surge un sistema de protección al consumidor en el Perú y cómo es que se justifica la existencia de un órgano de protección al consumidor como lo es el Indecopi. Recordemos que en el mundo existen dos tipos de mercados, la economía social y la economía de mercado, y un modelo mixto que es el que hemos adoptado en la Constitución del 93, que es la economía social de mercado, en la que se supone los particulares crean la riqueza a través de actividad empresarial, pero el Estado no se desvincula completamente, sino que más bien mantiene un rol de supervisor y orientador de ese mercado, realizando actividad económica únicamente de manera subsidiaria, es decir, el Estado como empresario únicamente en aquellos servicios o aquellos lugares donde el particular no ha invertido para satisfacer derechos básicos de los o servicios básicos para los ciudadanos. En ese contexto en el que tenemos una economía de mercado pero con tinte social, es que se desarrolla o que existe una falla de mercado que nosotros conocemos como asimetría informativa. Esta condición por la cual el constructor, el proveedor, tiene más información que el propietario, el cliente del banco tiene menos información que el banco, un pasajero tiene menos información que el transportista o el patrocinado o nuestros defendidos que tienen menos información del mercado que la que tiene el abogado. Habíamos señalado ya que la simetría informativa es, en la teoría económica, una falla normal, natural y hasta deseable, porque lo que hace es generar eficiencias si es que la adoptamos como tal. Si buscáramos que todos los consumidores, que todos los patrocinados se vuelvan expertos en derecho de protección al consumidor, pues estos gastarían mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos para conocer lo que sabe, lo que debe conocer o lo que conoce un abogado. Por eso es importante remarcar que la asimetría informativa no solo es una falla natural, sino más bien es una situación deseable en el mercado. Entonces, si entendemos que es normal y que está bien que haya diferencia de información entre el consumidor y el proveedor,
debemos entender que también es normal que exista una situación de desventaja entre ese consumidor y ese proveedor. Como existe una situación de desventaja de forma natural, pues lo normal es que se cree un sistema de protección especial para ese sujeto que esté en desventaja. En nuestro caso, en la relación de consumo consumidor-proveedor, esa desventaja es del consumidor y por tanto existe un órgano de protección al consumidor como lo es en el Indecopi en el caso del Perú. Hay que recordar que entonces toda la normativa de protección al consumidor va a enmarcarse en el ámbito de aplicación de nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571, que define el ámbito de aplicación en el entendido de la existencia de una relación de consumo. En términos sencillos, una relación de consumo es aquella relación entre un consumidor y un proveedor para la prestación de un servicio, para el otorgamiento de un producto a cambio de una contraprestación económica. Este a cambio de una contraprestación económica, si bien es cierto, es un elemento importante en las relaciones de consumo, no es decisivo porque existen algunas operaciones a título gratuito que pueden ser consideradas como relaciones de consumo cuando cuando si bien es cierto, son gratuitas, tienen un propósito o un ánimo de consumo, es decir, con el fin de motivar un consumo inmediato o posterior. Claro ejemplo de eso son las ofertas, los 2 por uno, el aumento, la yapa, como lo quieran entender o cualquier concepto que ustedes quieran graficar. Las relaciones de consumo son esa configuración entre consumidor y proveedor para la prestación de un servicio o producto a cambio de una contraprestación o en algunos casos específicos a cambio de ninguna contraprestación. Algo que me gustaría profundizar en la clase del día de hoy para entender bien cómo vamos a aplicar los compliance de consumo es qué es lo que entiende el Indecopi a raíz de la normativa por consumidores. En términos generales, por supuesto, el consumidor es cualquier persona, natural o jurídica, que compra o adquiere un producto. Pero para los términos específicos del Indecopi, y esto lo debemos entender bien, un consumidor es aquel defendido por el Indecopi, aquel que puede acudir al marco normativo especial de protección al consumidor, es únicamente aquel que en Indecopi llamamos consumidor final. Y ese consumidor final es aquella persona que adquiere el producto o contrata el servicio para utilizarlo de manera inmediata para su círculo familiar o su entorno social inmediato y fuera de un ánimo comercial. Les había explicado ya el ejemplo de los lentes, ¿no? Si yo voy a la óptica y adquiero un lente, estaré en una relación de consumo, yo seré consumidor, porque esto es para que lo use yo como destinatario final. Pero si el ejemplo es que se han comprado un ciento de lentes, evidentemente no voy a usarlos todos, sino que voy a ser parte de la relación o de la cadena de producción que va a distribuir estos lentes a su vez a otros consumidores. Entonces, cuando se adquieren 100 lentes ya no soy un consumidor en los términos del código, sino más bien soy un proveedor y el problema es proveedor-proveedor, ya no es un problema consumidor-proveedor. Hay un supuesto de excepción señalado en el artículo 1.2 del título preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que dice que los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa respecto de aquellos productos o servicios que no forman parte del giro de su negocio, también son considerados consumidores. ¿Cómo se explica o cómo ha desarrollado el Indecopi esta excepción o esta excepcionalidad? Ha hecho el Indecopi un filtro de 3 puntos para determinar si en el ámbito de una actividad comercial esa persona que ha adquirido un producto o servicio puede ser considerado como consumidor. Y ese filtro consta de 3 puntos, como les decía, que son que esta persona que ha adquirido sea considerado microempresa. Para la legislación actual, microempresa es toda persona natural o jurídica cuyo ingreso bruto anual no supera las 150 OITs. Una vez que hemos verificado este primer punto, pasamos a un segundo punto que tiene que ver con el ámbito ajeno al giro del negocio. Es decir, el hecho que yo voy a reclamar ante el Indecopi no tiene que ver con el giro de mi negocio. Si el giro de mi negocio son la venta de lentes, yo no puedo reclamar ante el Indecopi que me han vendido el ciento de lentes malogrados. Pero si el giro de mi negocio es la venta de lentes, sí podría reclamar al Indecopi que el servicio de transporte o el servicio de publicidad para la venta de mis productos
de mis lentes se ha hecho defectuosamente, porque allí el servicio reclamado, el transporte o la publicidad es un ámbito ajeno al giro de mi negocio que es, digamos, el de una óptica. Y una vez que tenemos estos dos filtros, ya invertimos la carga de la prueba y dejamos al proveedor denunciado que acredite la inexistencia de asimetría informativa. El proveedor denunciado podría decir, por ejemplo, que no existe asimetría informativa porque este es un consumidor demasiado usual, demasiado habitual, y por tanto ya no existe esta brecha de mayor conocimiento del proveedor versus menor conocimiento del consumidor que justifica el ámbito de protección de defensa del consumidor y que justifica en sí mismo la existencia del Indecopi. Entonces, hay que tener bastante claro que para los términos del código de protección, consumidor no son todas las personas que compran o adquieren un producto, sino únicamente los consumidores finales, es decir, aquellos que lo compran para darle un uso final o en su entorno social o familiar inmediato, y excepcionalmente aquellas microempresas que en un ámbito ajeno a su giro de negocio presentan supuestos de asimetría informativa. Bien, entendidos esos conceptos básicos sobre la normativa de protección al consumidor, debemos entender también o debemos recordar también que en el mercado de resoluciones o en el mercado de soluciones jurídicas de protección al consumidor conviven armónicamente mecanismos de resolución de conflictos heterocompositivos y autocompositivos. Comenzando por los segundos, los autocompositivos ya sabemos que son aquellos en los que la forma de solución del conflicto es privada y no se acude a un tercero. Los ejemplos clásicos son la transacción, la convención y la conciliación. No sin alguna discusión, pero la conciliación está contemplada o contenida dentro de la autocomposición porque más allá de la intervención de un tercero, podemos encontrar que las partes, es decir, los dos sujetos en conflicto, son los que realmente adoptan la decisión de conciliar o no conciliar. Y por otro lado tenemos los mecanismos de heterocomposición en los que la definición o la resolución o solución del conflicto está otorgada o se logra a través de un tercero que ha sido legitimizado por el Estado para institucionalizar, para poner esa solución. Por supuesto, los ejemplos clásicos son la resolución judicial ante el órgano jurisdiccional o la intervención administrativa. Estamos hablando en el caso de protección al consumidor por intervención administrativa a los supuestos de los procedimientos administrativos sancionadores en los que el INDECOPI puede definir la existencia o inexistencia de una conducta infractora. Y tenemos también el arbitraje, aquel mundo jurídico poco explorado en el Perú, pero que sí ya se está aplicando, en el que el Indecopi a través de su junta de arbitraje hace las veces de árbitro a través de árbitros reconocidos por el Indecopi, en el que justamente este árbitro actúa en única instancia como resolutor tercero de ese conflicto. Entonces, es importante recordar que en el mercado de solución de conflictos de consumidor coexisten todas estas formas y es por eso que el Indecopi tiene procedimientos de resolución de conflictos a través de conciliación, a través de mediación, a través de buenos oficios, a través de procedimiento administrativo sancionador y a través de arbitraje, porque todos estos son parte del menú de soluciones que presenta la Autoridad de Protección al Consumidor. Y justamente este menú de soluciones que tiene a su cargo el Indecopi se traduce en algunos mecanismos de resolución específicos que han sido adoptados por nuestro marco normativo. Por ejemplo, el Código de Protección y Defensa del Consumidor en el artículo 150, 51 y 52 ha establecido hace ya más de 15 años la obligación de los proveedores de contar con libros de reclamaciones para alcanzarlos al consumidor que desee poner un reclamo y darle la posibilidad de una solución inmediata a través de ese reclamo. Las defensorías gremiales son algo que con lo que vamos a concluir la exposición del día de hoy, porque la defensoría gremial es un supuesto, es un ejemplo de cómo un compliance, un programa de cumplimiento normativo en protección al consumidor, se ha transformado en un mecanismo, en una herramienta, como son las defensorías gremiales a través de servicios como el Alobanco, algo que ustedes habrán escuchado o incluso habrán visto en las oficinas del Indecopi cuando han visitado algunas de las sedes a nivel nacional.
Los buenos oficios, ya les comentaba en la sesión pasada que es una alerta brindada por el Indecopi bajo la figura de buen compositor, en la que el consumidor no desea activar ningún procedimiento formal, pero quiere que quede constancia de un maltrato o de un mal servicio que ha recibido por parte del proveedor. Entonces el Indecopi como autoridad de consumo emite una carta de buen componedor expresando o explicando al proveedor que hay un problema y le deja a él la potestad de solucionarlo y verlo para brindar una mejor alternativa de atención a sus consumidores. Por otro lado, la mediación o la conciliación que se tramitan a través de procedimientos en el servicio de atención al ciudadano del Indecopi, a través de un procedimiento que se llama reclamo, que concluye con eso, con la mediación o la conciliación entre las partes. Hasta este momento, hasta este punto, los cuatro mecanismos son de autocomposición en el que las partes logran llegar a un acuerdo sin la decisión del Indecopi y sin embargo los dos primeros están a cargo del proveedor porque es el proveedor quien los implementa, mientras que los dos segundos están a cargo del Indecopi porque es el Indecopi el encargado de tutelar o de desarrollar el procedimiento de buen oficio o de reclamo. Y por el otro lado, por el campo de la heterocomposición, tenemos la intervención administrativa, el procedimiento administrativo sancionador, que es aquel procedimiento en el que Indecopi decide si hay una infracción o no a las normas de protección al consumidor y por tanto sanciona al proveedor que ha incurrido en esta infracción. Y por otro lado también tenemos en heterocomposición el arbitraje de consumo, tema que hemos abordado en la sesión pasada y que tiene que ver con el otorgamiento a un árbitro de las potestades para resolver en única instancia a través de un laudo algún problema de consumo. Este arbitraje de consumo está a cargo del Indecopi en la junta pionera que tenemos o que tiene el Indecopi, pero no hay que olvidar que la naturaleza del arbitraje de consumo es que se forme todo un sistema de arbitraje de consumo que esté repartido entre la Autoridad de Protección al Consumidor, gobiernos locales, regionales y en algún punto sobre cualquier persona jurídica de derecho público que pudiera asumir un sistema de arbitraje de consumo más inmediato para los ciudadanos de una localidad o de una región determinada. Ok, entendido todo el panorama anterior, que es a forma de, digamos, a modo de repaso, porque son temas que ya hemos visto en los puntos o en las sesiones pasadas de nuestro diplomado, tenemos que hablar específicamente del compliance. Compliance se traduce a nuestro idioma como programa de cumplimiento, pero digamos que mundialmente son conocidas por su denominación oriunda u originaria de compliance. Así que nos vamos a acostumbrar a llamarlos así, porque en la literatura y en el quehacer jurídico también vamos a enfrentarnos a esta denominación. Los compliance son programas de cumplimiento que en general constituyen mecanismos de autorregulación. Esto es muy importante. Mecanismos de autorregulación que tienen por finalidad garantizar que las empresas o las instituciones públicas, y para el caso que nos vamos a ocupar ahora, para que los proveedores cumplan las normativas de manera sostenible. Entonces, hay que resaltar que al ser un mecanismo de autorregulación, no está determinada o no está dictada, no está desarrollada por la Autoridad de Protección al Consumidor, sino más bien está determinada y desarrollada por el propio proveedor. Para ello se busca que la integridad y el cumplimiento eficaz sean parte de la cultura de la organización y la actitud de las personas que trabajan en una empresa. Cuando nos enfrentemos como abogados al escenario en el que queramos implementar un compliance para una empresa, un programa de cumplimiento normativo para una empresa, en lo primero que debemos reparar es en el desafío que va a significar cambiar la mentalidad de los empresarios y cambiar la mentalidad de los trabajadores de la empresa. Los programas de cumplimiento pueden ser definidos entonces como un conjunto de medidas internas, ya habíamos dicho que son voluntarias y adoptadas por la propia empresa. Esas medidas internas pueden ser políticas, procedimientos, directrices, mecanismos, que se adoptan con el objetivo de prevenir, si se puede, y si no se puede, minimizar el riesgo de infringir el marco normativo, y por tanto sus compromisos son siempre voluntarios, derivados de las propias actividades de los empleados de la empresa que va a adoptar el compliance. ¿A qué áreas se aplican estos programas de cumplimiento? Pues realmente se aplican a nivel mundial a muchos ámbitos del derecho.
Los programas de cumplimiento normativo pueden aplicarse a materias como lavado de activos, corrupción de funcionarios, tributación, medio ambiente, laboral, libre competencia, y por las características que hemos visto ahora, que son voluntarias, que no están reguladas por el Estado, pueden aplicarse en realidad en cualquier sector empresarial o económico que esté dispuesto, que esté interesado en eh, minimizar los riesgos de incumplimiento normativo. Entonces, como se puede aplicar a tantos modelos, lo que pasa es que no existe un único modelo de programa de cumplimiento aplicable a todas las empresas, sino que cada programa de cumplimiento debe adaptarse de manera muy particular al contenido, a la forma, a la naturaleza de la empresa, a su misión, a su visión y a su participación en el mercado. Entonces, un programa de cumplimiento normativo o compliance debe ser elaborado y ejecutado desde la base de las necesidades de cada empresa a la cual nosotros como abogados vamos a asistir en esta idea de generar un compliance. Les decía que el compliance en el Perú es un tema todavía poco desarrollado y es relativamente nuevo, pero eso no quita de que ya sea un tema regulado por el marco normativo peruano en algunas materias. Por ejemplo, en temas de responsabilidad administrativa de las personas en materias penales. Tenemos la ley 3042/4, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y el decreto supremo que la reglamenta. Este compliance está a cargo del Ministerio Público y requiere la opinión técnica de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y los componentes del programa son el encargo de prevención, que es común a todos, identificación, evaluación y mitigación de riesgos, que también es común a todos, implementación de procedimientos de denuncia para los casos en los que se pueda encontrar responsabilidad penal, difusión y capacitación periódica de los modelos de prevención y la evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. Entonces ya tenemos un mercado en el que a través del Ministerio Público con opinión de la SMB se practican o se implementaron ya compliance en el Perú. La segunda experiencia, en realidad la tercera experiencia, es el cumplimiento normativo en materia financiera. Al ser de materia financiera, por supuesto, ha sido establecida, regulada y implementada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a través del gobierno, del Reglamento de Gobierno Corporativo y la gestión integral de riesgos y todas las resoluciones de la SBS que hacen de sus modificatorias. Este cumplimiento normativo en materia de protección de materia financiera no está a cargo específicamente de la SBS, sino de cada entidad financiera y por supuesto con la atingencia o con la opinión técnica de la SBS. Algunos temas o algunos componentes especiales de los compliance en materia financiera son la gestión integral de riesgos, la unidad centralizada o especializada en la gestión de riesgos específicos, en el planes de capacitación y en la incorporación de oficiales de cumplimiento normativo en cada una de las entidades financieras que vayan a adoptar este marco de cumplimiento normativo voluntario. La tercera experiencia que tenemos en el Perú sobre compliance es el sistema de prevención y lavado de activos y del financiamiento de terrorismo, también a cargo de la SBS y por supuesto implementado en las entidades financieras. Ha sido regulado por la SBS con el Reglamento de Gestión de Riesgos y Lavado de Activos y tiene, además de los componentes que ya hemos revisado, que son comunes a todos, un manual y un código de conducta, programas de capacitación específicos y sistemas de formación de información para la gestión de riesgos, además de evaluaciones de sistemas de prevención a través de auditorías, no solo internas a cargo de cada entidad financiera, sino también externas a cargo de oficiales o de los asistentes de oficiales de cumplimiento de la SBS. Finalmente, tenemos un sistema también de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero esta vez en el caso de los que invierten en bolsa. Por tanto, la autoridad a cargo de la regulación es la Superintendencia del Mercado de Valores y ha sido reglamentada a través de la resolución del CONACEP 33 del 2011.
Los componentes principales del programa son básicamente los similares al del sistema financiero, con la característica o con la diferencia de que las comunicaciones de operaciones sospechosas son requeridas en los programas de cumplimiento de la SMB. Entonces, ya teniendo una idea bastante inicial, bastante primaria de qué es un compliance, cómo funciona y cómo es que se adapta a todos los marcos normativos o a todas las proveedores en distintos mercados, nos toca hablar específicamente del compliance en materia de protección al consumidor. Entonces, son programas de cumplimiento que tienen que por finalidad establecer políticas, procedimientos, directrices o mecanismos que son adoptados por las propias empresas. Nunca olvidemos esto, es adoptado por la propia empresa, en nuestro caso, en el caso de protección al consumidor, por lo que conocemos como proveedores, y se realizan y se adoptan de manera voluntaria. Esa es la idea, esa es la naturaleza del compliance al ser autorregulatorios, para respetar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, estableciendo medidas preventivas, correctivas y de detección ante eventuales incumplimientos. Entonces, si queremos traducir compliance en términos de materia de protección al consumidor, tenemos que decir que son estas políticas o procedimientos adoptados voluntariamente por los proveedores para respetar, es decir, para no incurrir en infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, adoptando, por supuesto, medidas de prevención y de corrección de algún posible o eventual incumplimiento o desviación normativa. El compliance en el Perú ha sido adoptado, ha sido reglamentado ya en el Decreto Supremo 185 del 2019. Es una materia relativamente reciente, se ha reglamentado antes de pandemia, y el reglamento que promueve y regula la implementación voluntaria de programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor y también en materia de publicidad comercial ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano en noviembre del 2019, fecha desde la cual ya está vigente. Este decreto supremo señala algunos aspectos básicos o algunos aspectos fundamentales de lo que es o de lo que debe entenderse el Consumer Compliance en el Perú. Y en esta línea ha señalado que son, por supuesto, de implementación voluntaria, programas de cumplimiento normativo necesariamente en materia de protección al consumidor, lo que incluye además materia de regulación publicitaria, pero siempre enfocada desde la defensa de los derechos de los consumidores. Este conjunto de políticas y procedimientos implementados por los proveedores tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas de protección al consumidor y publicidad comercial. Estamos hablando específicamente de las normas reconocidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El Decreto Supremo 185 señala expresamente que estos programas de cumplimiento tienen como objetivo detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento, es decir, las probables desviaciones de la normativa de protección al consumidor por parte de los proveedores, así como implementar las medidas correctivas y preventivas que mejoren una gestión interna de los procesos en la cadena productiva de cualquier producto o servicio de los consumidores. En el Perú, el INDECOPI y también el marco normativo del Código de Protección y Defensa del Consumidor ha reconocido o ha entendido que la cadena productiva puede estar constituida por cualquier parte interviniente, que es algo distinto de lo que ocurre en otras legislaciones en las que se reconoce como proveedores únicamente a un sector específico que tiene contacto directo con el consumidor. En el caso del Perú, se ha entendido que tiene calidad de proveedor cualquier persona natural o jurídica que interviene en cualquier etapa de la cadena productiva. Me explico mejor con un ejemplo. Cuando yo adquiero un equipo celular, como este que tengo en manos, lo adquiero generalmente de un tercero distribuidor en el marco o en el mercado nacional. Pero como proveedores ante el Indecopi pueden entenderse al distribuidor, es decir, a la tienda que me ha vendido el producto. Puede entenderse también al operador que realiza o que opera la línea telefónica asociada al teléfono. O puede entenderse también al fabricante. En el caso del mercado peruano tenemos fabricantes o marcas como Samsung, Apple, LG y demás.
Entonces, cuando hay un conflicto en materia de protección al consumidor, en el marco normativo peruano se entiende o se acepta que esta denuncia puede ser planteada contra cualquiera de los que intervienen en esta cadena productiva e incluso que pueda ser planteada contra los tres que les he señalado y contra cualquier otro o cualquier otra persona natural o jurídica que ha sido partícipe de esta cadena de producción o cadena productiva. Entonces, esto es importante porque el Consumer Compliance en el Perú puede ser adoptada por cualquiera de estas personas que participan en cualquier punto de la cadena productiva para la distribución de un producto o la prestación de un servicio. Esto nos genera un riesgo, perdón, nos genera un reto importante en la regulación, en el marco normativo clásico del INDECOPI, porque el ámbito de aplicación del código requiere algunas herramientas de carácter procesal que son desarrolladas o que son eficientes únicamente en el territorio nacional. Por ejemplo, estamos hablando de las notificaciones en un procedimiento administrativo sancionador, en aquel procedimiento a través o por el cual la autoridad debe trasladar al consumidor un acto jurídico o debe trasladar al proveedor la decisión jurídica de la resolución del caso, por ejemplo, que actualmente se puede hacer de manera virtual, de manera digital, pero tradicionalmente se hace de manera física. Entonces, ¿qué ocurre? El marco normativo clásico en el que todos los abogados hemos pensado clásicamente está determinada por que el Indecopi sea capaz de, por ejemplo, notificar a un proveedor en el marco, en el ámbito del territorio nacional. Pero aún más en estos tiempos se está viendo las posibilidades de hacer notificaciones electrónicas a través de casillas electrónicas o incluso correos electrónicos. Pero pensemos en un escenario mucho más actual, en el que las relaciones de consumo ya no se desarrollan, ya no se materializan, ya no se concluyen en una esfera de plano físico, sino más bien la mayoría de ellas y en número más creciente cada vez en un plano digital. Actualmente es posible que yo compre un producto o un servicio a un proveedor que está en otra parte del mundo y que por tanto los problemas o los conflictos de consumo sean de de mayor dificultad de actuación o de, de materialización para los marcos normativos clásicos, como lo es el procedimiento en protección al consumidor a cargo del INDECOPI. Pero la ventaja que nos ofrece un Consumer Compliance es que al ser una política al ser una política voluntaria que ha sido adoptada en muchas partes del mundo, ocurre que la mayoría de empresas grandes que tienen operaciones multinacionales o operaciones a nivel global, siempre tienen compliers en materia de protección al consumidor, por lo que eso genera una ventaja respecto del marco normativo clásico al que estamos acostumbrados en los procedimientos sancionadores, por ejemplo. Entonces es importante señalar que un programa de cumplimiento es adoptado de manera voluntaria, es cierto, pero que en las empresas multinacionales, multilaterales o de operaciones globales es muy común que tengan adoptados compliers de consumo a nivel global también. ¿Qué es lo que debería tener un complier un compliance en materia de protección al consumidor? Debería incluir mínimamente la identificación de las normas relacionadas al consumidor aplicable a tu organización cuando vas a querer realizar o implementar un complier de consumo. Si a nosotros como abogados nos encargan la elaboración, la implementación de un compliance, tengo que saber, tengo que estudiar cuál es el nicho económico de esa empresa, de esa persona jurídica que me está pidiendo el programa de cumplimiento. Tengo que entender, por tanto, cómo funciona y en qué mercado se desenvuelve. Si es una empresa de carácter local, si es de carácter regional, si es de carácter nacional o de carácter global, porque las obligaciones, las autorregulaciones que me voy a imponer como empresa van a variar, por supuesto, de acuerdo a las normas en las que yo me muevo, en las normas en las que desarrollo mis actividades económicas. Lo segundo que deberíamos tener, que deberíamos valorar para un programa de cumplimiento, es el diagnóstico inicial en base a las políticas y procedimientos.
Todas las empresas suelen nacer a partir de una misión y una visión, y eso suele generar políticas y procedimientos bastante tempranos en la formación de una empresa. No podemos pretender que un compliance de consumo vaya en contra de esas políticas y procedimientos, sino más bien que debe adecuarse a esas políticas para que sea compatible con el funcionamiento normal y la misión y visión de la empresa a la que le voy a generar el compliance. La identificación de riesgos y la elaboración de un plan de acción es, digamos, la consecuencia del compliance de consumo. La identificación de un riesgo va a determinar que yo desarrolle adecuadamente las políticas o las directrices o las acciones de identificación que voy a implementarme como autorregulación. Y finalmente, por supuesto, debe incluir un compliance de consumo, la capacitación a los miembros de la organización que me está pidiendo la implementación del compliance. Esto para evitar que el programa de cumplimiento se quede en meros documentos o en mera documentación y más bien lograr que el compliance de consumo sea adoptada por los empleadores y los empleados de la empresa o del proveedor al que le voy a implementar el Consumer Compliance. Eso es, digamos, a nivel general, que es lo mínimamente deseable que debería tener un programa de cumplimiento, pero recordemos que en el marco normativo peruano ya se ha reglamentado los compliers de consumo y y ese reglamento me exige detalladamente algunos elementos, en realidad 6 elementos que debe tener un programa de cumplimiento. Y este programa de cumplimiento o este marco normativo se refiere o se remite al artículo 12 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece como atenuantes de infracción o atenuantes de sanción el cumplimiento perdón, la existencia o la adopción de programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor. Y esos programas de cumplimiento deben tener mínimamente estos 6 elementos: el involucramiento y respaldo de parte de los principales directivos de la empresa de dicho programa. Es decir, debe haber un involucramiento del directorio o de los dueños o de los gerentes o de la plana gerencial del programa de cumplimiento. No basta que sea adoptada únicamente por personal de medio o de bajo mando, sino que deben estar involucrados principales directivos de la empresa que adopta el compliance de consumo. Segundo, que el programa cuente con una política y procedimientos destinados al cumplimiento de la normativa. Esto resulta medio obvio, pero se exige que el programa cuente con procedimientos que busquen el cumplimiento de la norma. Es decir, que la forma de comportarse regular de la empresa sea encaminada en el cumplimiento del marco normativo y no al contrario. Tercero, que existan mecanismos internos para el entrenamiento y educación del personal en el cumplimiento de la normativa. Lo que les decía, ¿no? Que el compliance no se quede en un mero procedimiento que nadie va a revisar, sino más bien que existan mecanismos que hagan que los empleados y los empleadores de la empresa se eduquen, se capaciten en el cumplimiento del marco normativo. Cuarto, que el programa cuente con mecanismos de monitoreo y auditorías para el reporte de eventuales incumplimientos. Es decir, no basta simplemente con los buenos deseos de cumplir el marco normativo, sino que deben haber mecanismos que vigilen este cumplimiento y por supuesto se reporte si es que se llegara a incurrir en un posible incumplimiento. El quinto elemento que nos exige el marco normativo para la implementación de compliance es que se cuente con mecanismos para disciplinar internamente eventuales incumplimientos de la norma. Es decir, mecanismos que sancionen internamente a los infractores del marco normativo, más allá de los mecanismos de protección al consumidor que el INDECOPI pueda establecer con los proveedores. Los proveedores deben establecer mecanismos internos para sancionar a los empleados o al personal que no cumpla o que incumpla la normativa de protección al consumidor. Y finalmente, el marco normativo también nos pide que los compliers, que ante los eventuales incumplimientos, no sean o se consideren más bien como hechos aislados y no deben ser una conducta reiterada. Se supone que si una empresa está adoptando un programa de cumplimiento,
no, esto no evita al 100% la inexistencia o que no se presenten supuestos de vulneración del marco normativo de protección al consumidor, pero se debe tener claro que esos incumplimientos son aislados y no son más bien una conducta reiterada o reiterativa de la empresa. Estos son los 6 elementos que exige la norma y por supuesto tenemos que detenernos en qué consiste cada uno de ellos porque es lo que establece el marco normativo o el decreto supremo 10185 para que se entienda válidamente que una empresa ha adoptado un programa de cumplimiento, un Consumer Compliance en el Perú. Entonces les decía que son 6 las condiciones, vamos a desmenuzar una por una cada una de las condiciones. Y la primera, por supuesto, del involucramiento y respaldo de los principales directivos del proveedor a los programas de cumplimiento normativo. La implementación y la ejecución de estos programas requiere el compromiso de respeto de las normas de protección al consumidor y la publicidad comercial de parte de los proveedores. Pero de parte de los proveedores, no solamente de los trabajadores que trabajan directamente con el público, sino también de, y principalmente de la plana de mando mayor o el directorio o los órganos de gobierno o los órganos directivos directrices del proveedor de la empresa que implemente el compliance. Entonces, por eso se exige que estos programas de cumplimiento deben ser adoptados por el directorio o por los órganos de gobierno conforme la forma de constitución empresarial. Entonces, estamos hablando de que los compliers deben obrar, por supuesto, en los documentos, en los mecanismos de constitución de las empresas. El proveedor, por supuesto, es el encargado de incorporar estos mecanismos de vigilancia que permitan monitorear y detectar las posibles contingencias que puedan surgir en la ejecución de los programas de cumplimiento para aplicar mecanismos correctivos y preventivos necesarios de manera óptima y de manera oportuna. Entonces, ¿por qué pide el marco normativo que el compliance sea de involucramiento de la plana directiva o de los principales directivos del proveedor? Porque eso va a garantizar que más allá de un mero documento, sea parte de la esencia, sea parte de la misión y la visión de la empresa en su comportamiento regular en el mercado. Entonces, para que se entienda que una empresa ha establecido válidamente un compliance de consumo, este involucramiento del que estamos hablando debe encontrarse documentado. No basta que se diga que efectivamente los directivos están involucrados, sino que debe ser capaz la empresa de probar eso a través de documentación. Para dichos efectos puede constar esta adopción de compliance en actas de directorio, en hechos de importancia y en general en cualquier documento institucional, dependiendo por supuesto de la forma de constitución de cada empresa. Y es importante resaltar que estos documentos pueden ser solicitados en cualquier momento por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi para su posterior verificación y seguimiento, sin perjuicio de ello de los requisitos de cualquier órgano resolutivo pueda realizar dentro del procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor. Y para entender esto tengo que explicar que en el procedimiento normativo, en el procedimiento clásico del Indecopi, en el que todos conocemos como abogados, del procedimiento administrativo sancionador, en el que el consumidor denuncia y el proveedor se defiende, que está a cargo de los órganos resolutivos del Indecopi. Estos, si encuentran una posible infracción, pueden pedirle a la empresa que acredite la asimilación o la adopción de un compliance de consumo. Y si esto pasara, el Indecopi está facultado de aplicar atenuantes de la sanción, es decir, rebajar la multa que va a imponer al proveedor por la adopción de estos compliers de consumo. Entonces, más allá de las facultades de fiscalización que tiene el Indecopi de manera general, es cierto que cada órgano resolutivo para un caso específico podría requerir a la empresa que se acredite el cumplimiento o la adopción de este complier de consumo y dentro de esa adopción, por supuesto, el cumplimiento de la condición número uno, que es que los principales directivos de la empresa estén involucrados en la adopción del compliance. La condición número dos tiene que ver con la existencia de una política y procedimientos destinados al cumplimiento de las estipulaciones contenidas en la normativa.
Para eso debemos explicar que las políticas y los procedimientos que están destinados al cumplimiento de la norma son lineamientos instituidos por el proveedor, es decir, que operan como una referencia de la actuación de los miembros que intervienen en su organización. Habíamos comenzado señalando que el compliance, a diferencia del marco normativo regular, es que es de asignación o de asimilación voluntaria, es decir, que las entidades del Estado, en este caso en materia de protección al consumidor, el INDECOPI, no puede obligar a los proveedores a adoptar compliance, porque esa adopción es siempre voluntaria. Pero lo que sí puede pasar es que esos compliance que son adoptados por los propios proveedores deben convertirse en una referencia de comportamiento de todos los miembros, porque si lo han adoptado como una regulación, como una autorregulación, están obligados a cumplirlos y por eso la condición 2, la existencia de procedimientos destinados al cumplimiento de ese compliance. Estas se deciden, por supuesto, en base a los riesgos que pretende controlar cada proveedor, dependiendo de sus principios y los derechos aplicables, siendo que cada proveedor podrá identificar la tipología de los riesgos aplicables en su sector y la actividad en la que opere, de manera que permita cumplir con toda la normativa de protección al consumidor. Si bien es cierto, el marco normativo de protección al consumidor es uno y está centralizado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, lo cierto es que este código tiene también, como lo han visto en las sesiones previas, en las sesiones pasadas, tiene varios sectores específicos. Por ejemplo, el sector financiero por un lado, el sector de seguros por otro, transportes por un lado, el tema de vivienda por otro, el tema de salud y seguridad en otro punto, y así tenemos regulación específica dentro del código. Por supuesto, el compliance va a definirse para cada empresa en virtud a cada sector en el que opere y a eso se refiere la identificación de la tipología de riesgos. Los riesgos de cumplimiento que tiene, por ejemplo, una empresa de transporte de personas a nivel terrestre no es exactamente el mismo que tiene una empresa de transporte aéreo. Y aún más, las empresas de transporte no tienen la misma tipología de riesgo de posibles infracciones que las que tienen en el sistema financiero, por ejemplo, en el que la regulación es mucho más rica y mucho más abundante. Entonces, por eso el compliance de consumo se define empresa por empresa, dependiendo de cuál sea la cantidad o la cualidad de los riesgos de los riesgos de incumplimiento que corre tal o cual empresa. Entonces, en esta condición se podrá considerar para la adopción de estos riesgos los temas relacionados a brindar información, o más bien no brindar información relevante de los productos o servicios. Esta, digamos, es una tipología de riesgos común a todas las empresas porque el derecho a acceder a información es uno de los derechos fundamentales. Ya lo habíamos visto en sesiones pasadas. Si bien es cierto, el Código de Protección y Defensa del Consumidor agrupa un gran número de derechos y obligaciones específicas. Lo cierto es que todas estas podrían agruparse en dos grandes grupos. La información por un lado y la idoneidad por el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, la falta de adopción de medidas para brindar información relevante a los consumidores es un riesgo general a todos los proveedores, en casi todos, si no es decir todos, los mercados en los que pueden realizarse actividad económica. Por eso, a manera enunciativa, pero no limitativa, el Decreto Supremo de Regulación de Compliance establece de manera referencial que pueden tomarse en cuenta riesgos asociados a la falta de entrega de información a los consumidores para definir esas políticas de compliance. Un segundo punto que se toma en cuenta es no atender dentro de los plazos legales los reclamos y quejas de los consumidores. Les había dicho que un mecanismo de solución de autocomposición implementada como novedad en el Código de Protección y Defensa del Consumidor en el 2010 fue la obligación de que todos los proveedores implementen un libro de reclamaciones. Por supuesto, la implementación de un libro de reclamaciones ha traído consigo algunas obligaciones para los proveedores. Por ejemplo, que implementen un aviso que da cuenta de la existencia del libro de reclamaciones, que entrenen a su personal para alcanzar inmediatamente el libro de reclamaciones a los consumidores que así lo solicitan, pero también obligaciones de asistencia para acudir a los consumidores
ayudarlos a llenar un reclamo, pero sobre todo la obligación que viene después de la recepción del reclamo, que es la obligación de atender ese reclamo. Pues a lo largo de estos 15 años desde el 2010, el plazo para atender los reclamos ha ido variando. Inicialmente han sido 30 días calendario que podrían ampliarse por 30 días más. Luego han sido reducidas a únicamente 30 días sin posibilidad de ampliación. Luego se ha modificado la norma y tenemos que actualmente el plazo para atender un reclamo es de 15 días hábiles. Se han cambiado los días naturales por días hábiles, pero ya no pueden ser ampliados, salvo algunos sectores muy específicos como lo son el sistema de telecomunicaciones y el tema financiero y bancario, en el que se acepta algunos supuestos de ampliación, pero digamos que al existir tantas variables sobre los plazos legales para atender reclamos de los consumidores, el Decreto Supremo sobre Compliance recomienda de manera referencial tomar en cuenta el cumplimiento de plazos legales para la atención de reclamos como un supuesto o como un perfil de posibles riesgos para las empresas que quieren cumplir el marco normativo de protección al consumidor. Un tercer punto que de manera general se recomienda o de manera referencial se recomienda es la realización de actos de discriminación de consumo. La discriminación de consumo, como les había señalado que la materia de protección al consumidor tiene una característica particular, que además de concebir la responsabilidad penal, porque la infracción, la discriminación es un delito, también se ha previsto la posibilidad de sancionar a nivel administrativo supuestos de discriminación de consumo y este trato diferenciado no justificado. Pues bien, como la discriminación es o más bien la dignidad que se vulnera en la discriminación, es un bien jurídico de alta protección para el Estado, se ha determinado o se ha referenciado el cumplimiento de actos de discriminación como un perfil de riesgo que se debe tomar en cuenta en los programas de compliance. Otro perfil que se debe tomar en cuenta es utilizar mensajes o incentivar conductas que infrinjan el principio de adecuación social a través de publicidad comercial. Y esto tiene que ver con la publicidad, que es algo que de manera tangencial realizan todos los proveedores. Se ha establecido, se ha determinado o se acepta que todos los proveedores que quieren ganar un sector de consumo, es decir, quieren ganar clientes, realizan estas estrategias de publicidad comercial. Como la estrategia de publicidad comercial es común, es inherente a la actividad económica, se ha establecido que se tenga como un perfil de riesgo todo lo que infringe las normas de publicidad comercial y dentro de ellos el principio de adecuación social que está regulado en la Ley de Represión de Competencia Desleal. Este principio de adecuación social básicamente dice que cuando las empresas, cuando los proveedores realicen la comunicación abierta o la comunicación pública de sus servicios, es decir, cuando realicen publicidad comercial, deben adecuarse a principios de aceptación social, es decir, por ejemplo, en en horarios de protección al menor no pueden establecerse imágenes o publicidad comercial que atenten contra esta protección, por ejemplo. Otro punto que se debe tener en cuenta o que debemos tener en cuenta si queremos elaborar un compliance es no tener procedimientos correctivos en la reparación o reposición de productos o ejecuciones de servicio. Y para explicar esto tenemos que hablar de un derecho que está muy de moda en estos tiempos de compras virtuales, que es el derecho de arrepentimiento. Cuando se hace una compra física, lo regular, lo que pasaba en otros tiempos era que yo iba a una tienda, miraba el producto, lo revisaba, me lo probaba, si es una prenda de vestir, por ejemplo, y si estaba completamente satisfecho, lo adquiría. Y por tanto, se entendía que la configuración de la relación de consumo se agotaba con este traslado del bien y la contraprestación pagada. Sin embargo, pensando ya en tiempos más recientes, las compras ahora se hacen de manera virtual. Y en esas compras de manera virtual no siempre se tiene el producto para hacer estas verificaciones, comprobaciones y pruebas de manera directa,
sino más bien que se tienen fotografías que generalmente son referenciales o incluso algunos modelos que tienen medidas, pero estas medidas no son, digamos, no están en el sistema métrico nacional y por ahí pueden generar confusiones. Entonces, de allí, de esta dificultad que genera el no tener el producto en el momento mismo en el que lo pago, en el momento mismo en el que lo compro, sino tiempo después, como ocurre, por ejemplo, con plataformas de marketplace, como el Facebook Marketplace o Alibaba o el cualquier medio de plataforma de compra digital en el que ustedes puedan pensar, el producto me llega después. Entonces se ha avanzado mucho, se ha reflexionado mucho y se ha implementado mucho en referencia al derecho de arrepentimiento, es decir, este derecho que tiene el consumidor de devolver el producto porque cuando le llegó no se parece al producto en la fotografía o no tiene las dimensiones o las medidas que él había calculado, que él había pensado o que se le informó. Entonces, los programas de cumplimiento actuales, por supuesto, deben incidir en procedimientos correctivos para la reparación y reposición de productos en virtud de este derecho de arrepentimiento que les voy comentando. También se debe tener mucho cuidado en los compliance, en establecer cláusulas abusivas en detrimento de los consumidores. Ya habíamos hablado en sesiones pasadas en que en nuestro mercado actual ya no estamos ante la configuración o esa doble configuración del derecho de contratación que tenía que ver con configurar mi contrato, es decir, negociar mi contrato y de configurar mi relación de consumo, es decir, decidir con quién contrato. Actualmente, en nuestros tiempos ya se decide únicamente si contrato o no, con quién contrato, si voy a contratar con el banco A, el banco B o el banco C, si voy a contratar con el operador de telefonía A, el operador B o el operador C. Pero más allá de esa definición de contratación, el consumidor ya no define, ya no negocia cuál va a ser el contenido del contrato, es decir, ya no va a definir, ya no va a negociar la configuración del contrato. Estamos hablando pues de supuestos de contratos por adhesión o contratos con cláusulas generales de contratación. Pues bien, estos contratos de naturaleza general, las cláusulas que son puestas por los proveedores, porque son ellos quienes redactan los contratos, pueden incurrir en cláusulas abusivas de contratación y es por eso que el Código de Protección y Defensa del Consumidor ha establecido todo un marco de protección contra cláusulas abusivas que pongan en desventaja indebida a los consumidores. Los compliance y el compliance de consumo en el Perú exige que se ponga un ojo en el establecimiento o más bien en evitar el establecimiento de estas cláusulas abusivas en contratos de adhesión o contratos de cláusulas generales de contratación. El no respetar garantías explícitas y garantías implícitas en productos o servicios que se ofrecen. También ya habíamos explicado eso y aprovecho para recordarlo. En el Perú funciona un sistema de triple garantía que tiene que ver con la garantía legal, garantía explícita y garantía implícita en el mercado. La garantía legal, por supuesto, aquella que está exigida en el marco normativo. Cuando voy a comprar un arma, existe un marco normativo que regula en qué tiempo se puede comprar y con qué requisitos se puede comprar un arma para uso civil. Eso se llama, por supuesto, garantía legal. Pero no todos los productos o servicios del mercado se venden bajo un marco normativo y por tanto existe un segundo nivel que se llama garantía expresa o garantía explícita, que es básicamente lo que las partes acuerdan en un contrato de consumo. ¿Cuánto de interés moratorio voy a pagar en un crédito? ¿Cuál va a ser mi tasa de costo efectiva anual para ese crédito? ¿Cuáles van a ser las coberturas del seguro que estoy contratando? Las condiciones específicas son las cláusulas explícitas, aquellas condiciones que han sido aceptadas por consumidores y proveedores en todos los formularios contractuales. Pero también es cierto que no todas las relaciones de consumo se llevan o se materializan a través de contratos. Y pensemos, sin ir más lejos, en la mañana en la que salgo de casa y voy a la tienda a comprar el pan. Por supuesto, ningún consumidor realiza esta relación o configura esta relación de consumo bajo términos contractuales escritos, porque nadie se detiene a firmar un contrato por la compra del café y los panes para el desayuno de la mañana.
Pero lo cierto es que si no existe una garantía legal, si no existe una garantía expresa, existe una garantía implícita, es decir, aquello que los consumidores y los proveedores se han puesto implícitamente de acuerdo de la forma en la que va a funcionar un producto o un servicio en el mercado. Y el ejemplo que grafica esto es el lapicero, ¿no? Les había contado que cuando yo voy a una tienda y pido un lapicero, me dan un contenedor transparente con una tapa azul. La garantía implícita eh, ampara la legítima expectativa del consumidor de que al llegar a casa ese lapicero pinte, porque lo estoy comprando nuevo, de que el color de la tinta coincida con la tapa en la que hace referencia al color. Y todo eso no está en una ley, no está en un contrato, pero sí está a nivel de garantía implícita. Entonces, los compliance en el Perú sugieren que se ponga un ojo también en respetar estas garantías explícitas e implícitas en todos los productos o servicios que ofrece el proveedor al consumidor en el mercado peruano. Y finalmente, se recomienda de manera referencial el que los compliance pongan un ojo en no corregir conductas infractoras pasadas. Les había dicho ya en la condición número uno que si se establece un compliance de consumo, la finalidad es evitar que se produzcan infracciones, pero como no es 100% evitable, puede ocurrir que se sigan o se incurran en actos de infracción a la normativa de protección al consumidor. Estos actos, por supuesto, deben ser aislados y en esta segunda condición nos pide el Consumer Compliance que esa conducta previamente, esa conducta de incumplimiento en la que previamente se incurrió, tenga que ser también corregida a través de mecanismos de corrección o de solución al interior de las empresas. Por eso un compliance de consumo tiene que poner mucho ojo si es que no se está corrigiendo conductas infractoras pasadas. Todo eso es lo que podemos abordar en cuanto a la condición número dos, que es la existencia de una política destinada al cumplimiento de estipulaciones del marco normativo que voy a cumplir. Esa política, por supuesto, debe estar o puede constar en manuales de buenas prácticas comerciales, en manuales de la organización, o en manuales de funciones o en manuales de atención al cliente, como ocurre casi en todos los casos de las empresas del sistema financiero en el Perú, que tienen sus propios manuales de atención y en esos manuales de atención algunos recogen compliance de consumo. Se podrá considerar aspectos como mecanismos internos dirigidos a la promoción de la equidad de género, la no discriminación y la eliminación de estereotipos. Esto también como condición número dos para el cumplimiento de estipulaciones del marco normativo, porque se entiende que equidad de género, discriminación y eliminación de estereotipos son supuestos de alta importancia de protección para el Estado y para el funcionamiento saludable del mercado. La tercera condición tiene que ver con la existencia de mecanismos internos para el entrenamiento y educación del personal en el cumplimiento del marco normativo. Les había dicho, ¿no? Que no basta con tener todo un manual, todo un procedimiento de compliance de consumo y que estén guardados o archivados ahí en el legajo de la empresa. Lo que tiene que pasar es que el compliance de consumo debe incluir además programas de formación a los empleados y en especial a los que tienen directa conexión o directo contacto con los consumidores. Esos procedimientos o esas formas de entrenamiento deben cumplirse a través de charlas o capacitaciones o cursos virtuales que se den a los empleados en su generalidad, pero en particular a los que tienen mayor contacto directo con los consumidores. La existencia de mecanismos internos para la educación y entrenamiento del personal podrá constar también, debe estar documentado y puede constar en el reporte del número de cursos dictados o el nombre de las personas encargadas de dictar los cursos, lo que en las empresas suelen ser los oficiales de cumplimiento, en el contenido temático de los cursos dictados, el porcentaje de áreas capacitadas respecto del total de la empresa o evaluaciones realizadas a los trabajadores. Son algunos, digamos, algunos parámetros
que la norma ha establecido para que en caso se requiera dilucidar si se implementó o no adecuadamente esa condición número 3, se pueda acudir a estos elementos, ¿no? Tenemos el reporte del número de cursos dictados a lo largo de un año, por ejemplo, tenemos el nombre de los oficiales de cumplimiento, tenemos el contenido de lo que se ha dictado en esos cursos, en estas capacitaciones, cuántas áreas de la empresa han sido alcanzadas con las capacitaciones, si es un área si es un porcentaje mayor o menor, y la evaluación, por supuesto, realizada a los trabajadores. Se les ha brindado una charla, se les ha brindado capacitaciones, se les ha examinado, se les ha evaluado y al respecto cuántos han aprobado. Son elementos que que se tienen en cuenta para saber si este entrenamiento o educación del personal que está asumiendo el compliance está siendo o viene siendo efectivo o no viene siendo efectivo. Pasamos ya a la cuarta condición. Como les había dicho, son seis, así que estamos ya en la mitad. Sé que esta parte es un poquito densa, es bastante teórica, la verdad, pero es importante reconocerla, repasarla, porque si en algún momento queremos establecer o queremos trabajar un compliance de consumo que sea válidamente aceptado y válidamente reconocido en el Perú, tenemos que adaptarnos con detalle a cada una de las seis condiciones que exige el reglamento sobre compliance de consumo en el Indecopi. Entonces, la condición número 4 tiene que ver con mecanismos para el monitoreo, auditoría y reporte de eventuales incumplimientos. Una vez más, los compliance buscan evitar el surgimiento de conflictos de consumo, evitar las desviaciones normativas, evitar infracciones en materia de protección al consumidor. Pero como no se pueden evitar al 100%, tenemos que tener mecanismos para monitorear, auditar y reportar esos eventuales y aislados incumplimientos que podrían presentarse. Entonces, el monitoreo es una fase de gestión de riesgos, es decir, debe establecerse el mecanismo de monitoreo antes o durante la implementación del compliance. Se realiza de manera periódica por parte del proveedor con la finalidad de verificar y detectar de manera oportuna la ejecución efectiva de los programas de cumplimiento. No serviría de nada que haga un monitoreo o una auditoría cada 5 años, porque el marco normativo en materia de protección al consumidor establece que el plazo de prescripción, por ejemplo, es de 2 años. Entonces, ya hasta que haga la auditoría, el procedimiento en materia de protección al consumidor ya se ha desarrollado, ya se ha sancionado a la empresa, y si no se hace una auditoría oportuna, no se hace un reporte de eventuales incumplimientos de manera oportuna, pues simplemente el compliance no va a servir. La auditoría es la evaluación de los resultados realizados por el proveedor para verificar la ejecución del programa de cumplimiento, así como de la normativa. Entonces, el compliance debe establecer o debe prever que la empresa se audite de manera periódica, de manera oportuna, más allá del análisis normativo que realiza la autoridad administrativa. La empresa internamente debería realizar esas auditorías sobre si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el marco normativo en materia de protección al consumidor. La existencia de esos mecanismos, por supuesto, también debe ser documentada, y esa documentación de las auditorías o monitoreos puede estar en informes, en planes de mitigación de riesgos o en mecanismos implementados para el reporte de incumplimientos. Pero de manera general, esos documentos deben dejar constancia de la evaluación de los riesgos que se ha realizado, su potencial mitigación para la ejecución de programas de cumplimiento, así como el marco normativo o el desarrollo del marco normativo que se viene o se debería ir respetando en el compliance de consumo. La condición número 5 tiene que ver con mecanismos para disciplinar internamente eventuales incumplimientos a la normativa. Es decir, más o independientemente de las sanciones que podría aplicar la autoridad de consumo, en este caso el Indecopi, al proveedor en general como persona jurídica, la empresa debe tener mecanismos internos para poder disciplinar, corregir y prevenir eventuales incumplimientos. Para eso, por supuesto, se pueden implementar algunos
mecanismos como un código de conducta, un régimen de incentivos a aquellos trabajadores que cumplen adecuadamente el marco normativo, o por el contrario, establecer un régimen de faltas o de medidas disciplinarias o de sanciones a aquellos trabajadores que incumplen o decidan o incidan o recurran regularmente en incumplimientos al marco normativo. Generalmente las empresas solían trabajar a partir de reglamentos que establecían o que establecen sanciones a los trabajadores que incumplen. Pero los compliance de consumo modernamente ya suelen incidir más bien en lo contrario, en regímenes de incentivos, incentivos salariales, días, horas o días de vacaciones adicionales, o horas libres a aquellos empleados que adecuadamente aplican el compliance de consumo de tal manera que eviten incumplimientos normativos. Y finalmente, la condición número 6 establecida en el Decreto Supremo para compliance de consumos, que tiene que ver con la determinación de eventuales incumplimientos que sean aislados y que no obedezcan a la conducta reiterada. Esto es medio evidente, les decía ya, que si estoy adoptando voluntariamente un programa de cumplimiento normativo, si puede existir alguna desviación, esta tiene que ser aislada y por supuesto no puede obedecer a una conducta reiterada, ¿no es cierto? Entonces, cuando se toma en cuenta o cuando se adopta, cuando se cumplen estas 6 condiciones del compliance de consumo en el Perú, se puede aplicar lo que establece el cuarto numeral del artículo 112 del Código, que es las atenuantes de sanción. Para el caso en que se incurra en responsabilidad, se puede reducir en un porcentaje la multa que va a imponer o que se podría imponer por parte de la autoridad de consumo para el incumplimiento del marco normativo. Entonces, ya habiendo, digamos, desmenuzado las exigencias del reglamento de compliance de consumo en el Perú, debemos regresar a la idea principal. En el Perú existen varios mecanismos de autocomposición y heterocomposición a cargo de los proveedores, a cargo del Indecopi o a cargo de un sistema más general como es el sistema de arbitraje de consumo. Y lo que buscan los compliance es evitar el conflicto, es decir, evitar el incumplimiento y por tanto no acudir a ninguno de estos mecanismos. Y si no se puede evitar ese conflicto de consumo, pues por lo menos realizar o adecuada o sustentar una solución temprana del conflicto, de tal forma de que por lo menos no llegue a los mecanismos de heterocomposición, es decir, la necesidad de un procedimiento administrativo sancionador, una denuncia en Indecopi, o un arbitraje de consumo, es decir, la necesidad de nombrar un tercero, un árbitro para que decida o para que resuelva un conflicto de consumo entre proveedores y consumidores. En pocas palabras, entonces, el compliance de consumo está como un paso anterior a la autocomposición y la heterocomposición y se configura como una figura de prevención que además requiere una mirada nueva del quehacer jurídico. Y enseguida hablamos de esto. Es más un tema de reflexión, ¿no? Si ya sabemos que un consumer compliance o un programa de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor no es otra cosa que una autorregulación que las empresas van a adoptar para evitar o mitigar incumplimientos, es decir, para evitar estar acudiendo al Indecopi en calidad de denunciados a resolver los reclamos o las denuncias de los consumidores. Entonces, antes de llegar a ese punto, yo empresa voy a encargarle a mi asesor jurídico que me realice, que me elabore un compliance de consumo en materia, perdón, un programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor para evitar todo esto. Y eso puede sonar a priori a nosotros que estamos acostumbrados a al litigio, a los clientes, al patrocinio en los procedimientos ante la autoridad administrativa, en este caso ante el INDECOPI, nos puede sonar raro, ¿no? Por qué establecería, por qué me impondría este cumplimiento normativo como abogado? ¿O por qué ayudaría al compliance de consumo como abogado si lo que renta, si lo que genera negocio, de lo que genera trabajo, es justamente que existe el conflicto? Y es por eso que hablamos, que cuando hablamos de compliance, también hablamos de la necesidad de una nueva mirada del quehacer jurídico.
En estos tiempos modernos, ningún proveedor está satisfecho, está feliz con destinar recursos a la tramitación de reclamos, a la tramitación de quejas, al pago de honorarios de servicios profesionales por representación para dilucidar denuncias o dilucidar procedimientos administrativos sancionadores o cuestionar o pelear multas. Eso funcionaba bien o estaba bien para una mirada anterior en el modelo económico, ¿no? Ahora los proveedores, los empresarios, lo que buscan estos proveedores empresarios son eficiencias. Es decir, lo que menos me cueste, no solo en tiempos de dinero, sino en tiempos de dinero, porque como ustedes saben, para los empresarios, más valioso que el dinero es el tiempo. Entonces, si como abogados cambiamos la mirada y en vez de ofrecerles únicamente el patrocinio cuando el conflicto ya está ahí y tienes que presentar descargos y pagar tasas y pagar multas, les ofrecemos una mirada anterior, una mirada fresca a través de compliance de consumo y como abogados, les ofrecemos, les vendemos esta nueva forma de mirar el quehacer jurídico. Yo creo que estamos abriendo un campo importante para nuevas actuaciones. Esta nueva mirada del quehacer jurídico que no se restrinja únicamente al conflicto, al solucionar, al litigar, sino más bien a ofrecer mecanismos novedosos, mecanismos que están siendo poco explorados todavía y ofrecerles esta novedad como un valor agregado en nuestros servicios jurídicos. Entonces, no es solo el proveedor, sino más bien el éxito de los compliance, que como les decía es una figura nueva, adoptada en el reglamento peruano recién en 2019, va a tener éxito en la medida de que seamos capaces de cambiar esa mirada y dejar de circunscribirnos a la sanción, al proceso sancionador, a la representación, a la solución de conflicto y podamos ir un paso más adelante y pensar en la prevención del conflicto, es decir, la implementación de programas de cumplimiento. El origen de compliance es la creciente. El origen de compliance tiene que ver más bien con la creciente importancia del riesgo reputacional en un mercado global. Y esto tiene que ver también con cómo funciona ahora el mercado. Antes era muy normal que un proveedor espere la tramitación de una denuncia para que ese consumidor en particular vea satisfecho su derecho a través de una denuncia, de un procedimiento en materia de protección al consumidor, que el Indecopi ordene algo en ese caso específico, pero las redes sociales han cambiado un poco las reglas de juego para los consumidores y proveedores, porque ocurre mucho que un consumidor que tiene un problema y en redes sociales lo expone, genera mucho más riesgo reputacional al proveedor que lo que se generaba antes. Han habido casos famosos, se recordarán ustedes la cucaracha en la pizza de Domino's que generó el quiebre de Domino's en el Perú y el retiro de la franquicia por un tiempo. Hace menos tiempo, hace pocas semanas, una automotriz de GM Motors en México que no quiso aplicar la garantía de reparación de una camioneta de una consumidora, esta la posteó en redes sociales, en el TikTok, hicieron vigilias, huelgas, se sumó un montón de gente y la empresa perdió miles de soles, no solo en operaciones económicas, sino en riesgo reputacional. Entonces, no podemos seguir mirando el mercado jurídico como funcionaba hace 5, 10, 15, 20 años, porque el mercado económico, las relaciones de consumo han cambiado muchísimo. Por eso tenemos que, con esta nueva mirada del quehacer jurídico, de anticiparnos al conflicto, de ofrecer compliance de consumo, tiene que ver también con el éxito que va a tener en los proveedores, porque el riesgo reputacional ahora es muchísimo más grande. Entonces, si yo como abogado, ustedes como abogados, incrementan o implementan los compliance de consumo en sus ofertas jurídicas, les aseguro que explicando el riesgo reputacional y las ventajas que puede ofrecerle eso a los proveedores, van a tener mucho éxito en el ofrecimiento de sus servicios como abogados y en un tiempo muy cortos, semanas, meses, vamos a estar hablando ya de empresas que les piden la generación de Consumer Compliance, programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor para evitar riesgo reputacional, para generar más bien
la corrección temprana de las posibles infracciones o desviaciones para que antes de ir a un procedimiento sancionador en el Indecopi tengamos ya este mecanismo de autorregulación implementado en las empresas. ¿Cuáles serían los beneficios de un programa de cumplimiento? Pues la prevención de las infracciones y las costos que estos generan. Para las empresas se les puede ofrecer la falta de tramitación de un procedimiento genera de todas maneras la eliminación del riesgo de una multa y todos los costos que genera la tramitación de un procedimiento. La reducción de costos de cumplimiento para la actuación de personal, porque si logramos inculcar, si logramos establecer un compliance para toda la empresa que sea aplicable para todo el personal, pues estaremos hablando de que los costos de asimilación del cumplimiento normativo van a ser muchísimo más fáciles, muchísimo más sencillos. Reducción de riesgo de exposición de los trabajadores a responsabilidades. Les había dicho ya, por ejemplo, que en el marco normativo de protección al consumidor, más allá de la responsabilidad administrativa, los directivos o los altos funcionarios pueden ser sujetos de responsabilidad penal. Entonces, con programas de cumplimiento se reduce este riesgo de exposición. Se puede hacer una detección temprana y control de daños antes incluso de que estos daños, estas infracciones sean advertidas por la autoridad de consumo y pueden ser desarrolladas o más bien identificadas y corregidas al interior de la empresa. La mejora reputacional, así como existe un gran riesgo reputacional y hemos visto casos en los que empresas han quebrado por difusión de alguna infracción en redes sociales, también es cierto que el ofrecimiento o el publicitar que mi empresa cumple o ya ha adoptado programas de cumplimiento genera una mejor percepción en los consumidores y por supuesto genera también un valor agregado en la marca de la empresa que ha generado o que ha adoptado programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor. A ver, para resolver el conflicto, ¿qué ventajas presenta un programa de cumplimiento? Pues ofrece procedimientos céleres y gratuitos, o por lo menos poco onerosos, para la solución de conflictos de consumo. Una vez más, el empresario, el patrocinado, ya no quiere ir a tribunales, ya no quiere procedimientos administrativos engorrosos, rápidos, sino que quiere soluciones rápidas. Y una solución rápida que le puede ofrecer un abogado moderno es justamente un compliance de consumo para que la solución de sus conflictos sea, si no gratuita, por lo menos mucho más económica que acudir a la vía administrativa o acudir a procedimientos de heterocomposición. Evita un escenario sancionador ante la Autoridad de Protección al Consumidor y eso es bastante claro y bastante importante. Si yo ofrezco un compliance de consumo, ya le ofrezco al proveedor la casi eliminación de la posibilidad de ir a un procedimiento en Indecopy y por tanto la completa eliminación de la posibilidad de que me impongan una multa. Y además, el compliance puede ser utilizado como un mecanismo de fidelización de la clientela, que tiene que ver con lo que les decía antes, ¿no? Las empresas que puedan anunciar que tienen un programa de cumplimiento normativo van a ser percibidas por los consumidores como como un valor agregado a aquellas empresas que simplemente no pueden publicitar esto. Contar con un programa de cumplimiento permite identificar riesgos, por supuesto, obtener beneficios reputacionales y reducir un porcentaje de la multa de hasta 30%. Eso se los explico a continuación con esto. Les decía que el mercado, el Código de Protección y Defensa del Consumidor genera agrupa todos los servicios que se pueden brindar en el mercado, en el mercado. Sin embargo, en el código están definidos por capítulos cada tipo de prestación. Por ejemplo, tenemos un capítulo sobre seguridad e inocuidad en alimentos, tenemos otro capítulo en salud, otro capítulo para el sector inmobiliario, otro capítulo para el sector educación, para telecomunicaciones, banca y finanzas, agua y saneamiento, transporte y entre otros. Entonces, ustedes ya en las sesiones pasadas han visto las particularidades de cada servicio específico, pero lo que debemos tener en cuenta es que hay algunas posibles infracciones que son comunes a todas ellas, a todos esos campos. Ya les había dicho, el tema de información, que es común a todos los servicios que se brindan en el mercado. La protección frente a publicidad, porque todos los proveedores realizan publicidad
El derecho a la idoneidad, que es el segundo grande grupo, el gran grupo de derechos de los consumidores y por tanto información e idoneidad son los riesgos comunes de incumplimiento por parte de todos los proveedores, no importa en el servicio en el que estén. Los derechos de garantía, ya les había dicho la importancia de entender el sistema de triple garantía en el Perú y que por tanto, al defenderse las garantías legal, implícita y explícita, hay que adoptar o hay que más bien mitigar los riesgos que existen en cada uno de esos niveles de garantía. En los contratos, que como les decía, en estos tiempos son casi siempre de adhesión o de cláusulas generales de contratación y por tanto esta vulnerabilidad del consumidor debe asumirse también como un riesgo de posible infracción en el marco de la mirada de protección hacia el consumidor. Protección de intereses económicos que tiene que ver con cláusulas abusivas, con métodos comerciales coercitivos en materia o más bien asociados a la conducta de los proveedores en vulneración de los consumidores. Métodos comerciales coercitivos, el más conocido de esos es llamar a los consumidores de manera insistente para ofrecerles productos o servicios, haciéndolos incurrir en error respecto de que es una oferta, es una promoción, es un premio. Son métodos comerciales abusivos que son muy comunes en el mercado, independientemente del sector en el que nos encontremos. Últimamente esto ha sido utilizado básicamente por el sector financiero y por el sector seguros que ofrecen sus servicios a través de telemercadeo, pero en general cualquier tipo de proveedor podría incurrir en este tipo de infracciones y por tanto es un riesgo probable común o afín a todos los proveedores en el mercado. Y finalmente, el que es común por excelencia es el tema del libro de reclamaciones y toda la normativa relacionada al respecto, que ya hemos revisado. No solo tener el libro, sino alcanzarlo, ayudar al consumidor a llenar el reclamo, atender el reclamo, cumplir con los plazos, todos esos riesgos que son comunes a todos los proveedores, porque todos los proveedores que brindan servicios en establecimientos comerciales abiertos al público están obligados a implementar el libro de reclamaciones. Entonces, hasta aquí un poco lo que ya reflexionábamos antes, lo vamos a aterrizar. ¿Por qué elegir, por qué incluir el compliance, el consumer compliance versus un procedimiento administrativo de sancionador? ¿Por qué como abogado debería incluir en mi cartera de servicios la elaboración, la implementación de compliance y no dedicarme únicamente a la tramitación de procedimientos administrativos en el Indecopi? El Indecopi explica sus procedimientos como en esta lámina. Dice, en Indecopi tenemos dos tipos de procedimientos, un procedimiento sumarísimo y un procedimiento ordinario. El procedimiento sumarísimo cuando la materia discutida es menor a 3 UITs y algunas otras cuestiones por materia también. Y los procedimientos ordinarios, aquellos de mayor complejidad y los que son cuya materia discutida o cuyo costo, cuantía discutida es mayor a 3 UITs. Al año 2025 estamos hablando que más o menos de 15.000 soles un procedimiento ordinario y más de 15.000 soles un procedimiento ordinario. La diferencia está básicamente en el plazo de tramitación, 30 días para el sumario y 120 días para el ordinario en cada instancia. En el sumario se resuelve a través de un órgano resolutivo en primera instancia y una comisión en una segunda instancia. Y para el procedimiento ordinario, más bien, comenzamos con la comisión como primera instancia y una sala especializada en segunda instancia. Ok, ya entendemos esto. Ya entendemos cómo funciona el procedimiento administrativo y entendemos cómo se tramita este procedimiento sancionador en el Indecopi. Pero el compliance de consumo incurre o tiene tres ventajas específicas respecto de la tramitación de un procedimiento sancionador. La primera es que en el compliance de consumo, si identificamos adecuadamente, si implementamos adecuadamente un compliance de consumo, ya no vamos a tener un escenario de multas y consecuencias jurídicas para la empresa. Por ejemplo, cuando el INDECOPI declara fundada una denuncia, ordena el registro de este proveedor en un registro de infracciones y sanciones. Un registro que les decía, además es público y puede ser revisado y verificado por todos a nivel nacional. Entonces,
el compliance de consumo no solo me evita la multa, sino me evita esta posibilidad del registro de infracciones y sanciones. Lo segundo, me evita los problemas de costo reputacional, lo que les decía, la posibilidad de que un solo problema de consumo se haga viral, como se llama, como se dice en estos tiempos, y genere una mala reputación para la empresa. Y finalmente, sanciones de ejecutivos involucrados. Les decía que el INDECOPI puede sancionar, además de la persona jurídica, a los directivos cuando se tratan de infracciones de particular gravedad o de particular naturaleza. Pues eso también se evitaría en un compliance de consumo. Y estoy seguro que si ofrecemos todas estas ventajas a un proveedor en el marco de nuestra prestación de servicios jurídicos, va a parecer mucho, muy atractiva para su contratación. ¿Por qué elegir un compliance de consumo? Pues recuerden que el Indecopi, si inicia un procedimiento sancionador, tiene una facultad sancionadora que va hasta las 450 OITs. Eh, Infracciones leves hasta 50, infracciones graves hasta 150 OITs, infracciones muy graves que pueden ser sancionadas con hasta 450 OITs. Estamos hablando para el 2025 de 2.407.500 soles que el INDECOPI podría imponer de multa. Entonces, si comparamos estas dos cuestiones, ¿creen ustedes que sería, digamos, beneficioso, que sería llamativo para sus posibles futuros patrocinados el decirles, mira, yo te voy a evitar todo eso a través de una figura muy nueva, muy novedosa, que es un Consumer Compliance que podemos implementar en tu empresa y que te puede evitar todo este escenario de multas, de costo reputacional y demás? Yo creería que efectivamente sí lo es, que va a ser muy atractivo que ustedes implementen Consumer Compliance como un servicio que puedan brindar a los proveedores. Y finalmente, con lo que hemos comenzado, ¿no? Si es que ocurre que no puedo evitar por completo el consumo, perdón, el conflicto, si no puedo atenderlo y resolverlo oportunamente y forzosamente me tengo que situar, tengo que tramitar el procedimiento administrativo en protección al consumidor y efectivamente me van a imponer una sanción porque la conducta o porque la denuncia, el procedimiento fue fundado, incluso en ese, que es el peor de los escenarios, el Consumer Compliance todavía sirve y sirve mucho, porque el artículo 112 del código dice que en los criterios de graduación de la sanción, es decir, que cuando el INDECOPI decida que corresponde imponer una multa, incluso en ese caso se puede considerar como una circunstancia atenuante de infracción el que el proveedor tenga programas eficientes de cumplimiento de normativo, es decir, que tenga consumer compliance. Evidentemente, con cada uno de las seis condiciones que hemos visto al detalle, ¿no es cierto? Condición uno, condición 2, condición 3, 4, 5 y 6, que los empresarios o que los directivos estén involucrados, que haya una política destinada al cumplimiento, que hay mecanismos para entrenamiento del personal, que el programa cuenta con monitoreo y auditoría permanente y oportuna, que se cuenta con mecanismos para disciplinar internamente a los infractores eventuales y que los eventuales incumplimientos sean aislados y que se corrijan y no correspondan a un comportamiento regular. Entonces, si cumplimos con cada una de las seis condiciones que hemos desarrollado al detalle al inicio de esta clase, el INDECOPI va a entender que tenemos implementado un compliance de consumo y por tanto, incluso en el peor de los escenarios, en el que me tenga que imponer una multa, me va a hacer una rebaja de la multa. ¿De cuánto es esa rebaja? El Decreto Supremo 3221, que es el reglamento para el marco de imposición de multas, establece que las circunstancias especiales atenuantes, una de las más grandes es del 30%, porque el proveedor cuenta con un programa de efectivo cumplimiento, es decir, se está refiriendo al Consumer Compliance. Entonces, una vez más, incluso en el peor de los escenarios, el Consumer Compliance sigue sirviendo, sigue siendo útil, sigue siendo una buena alternativa porque significa una disminución del 30% de la multa que el Indecopi podría imponer.
Y bueno, ya para terminar, algunas cuestiones adicionales que deberían saber que están establecidas en el reglamento de Compliance en el Perú. Es que la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, básicamente regulada o dirigida por el INDECOPI, resguarda la información de los programas de cumplimiento que los proveedores comuniquen voluntariamente, debiendo, por supuesto, proteger la información conforme a la normativa vigente. Entonces, si resulta que ustedes le ofrecen a los proveedores la formación, la implementación de Consumer Compliance. Estos Consumer Compliance se implementan de manera adecuada, de manera exitosa. El proveedor incluso puede poner en conocimiento del Indecopi ese Consumer Compliance para que el Indecopi de antemano ya sepa que existe y haga un análisis de valoración de cumplimiento efectivo. Y si fuera el caso, yo me tenga que enfrentar, o la empresa a la que patrocino tenga que enfrentarse a un procedimiento sancionador, la Dirección de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor ya sepa que existe ese compliance. Entonces, si yo, proveedor, voy a entregar mi Consumer Compliance al Indecopi, el Indecopi tiene la obligación de cuidarla y mantenerla bajo confidencialidad. Ahora, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, para prever y gestionar el riesgo y tutela de bienes jurídicos, puede requerir a algunas empresas que acrediten la incorporación de programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor por parte de aquellos proveedores que voluntariamente implementen dicho programa. Es decir, habíamos dicho que el Consumer Compliance es voluntario y esto se mantiene, por supuesto. Un proveedor que quiere implementar el programa lo puede hacer. Y si no quiere hacerlo, el Indecopi no le puede obligar a implementarlo. Pero lo que sí puede hacer el Indecopi es que si sabe que una empresa, que un proveedor tiene un Consumer Compliance y no lo ha puesto en conocimiento del Indecopi, el Indecopi sí puede pedírselo. Pero obviamente puede pedírselo si es que este proveedor tiene una importancia significativa en el mercado por el número de clientes que atiende o por la especial naturaleza de los productos, de los servicios que brinda. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, en un banco, el banco más grande del Perú, que por tanto tiene mayor tasa de incidencia en los consumidores, es decir, es aquel banco, aquella empresa que más consumidores tiene. El Indecopi podría considerar que al ser un servicio de naturaleza excepcionalmente importante, le requiera al proveedor, al banco, su Consumer Compliance para que el Indecopi lo tenga y monitoree un adecuado cumplimiento. Esto hay que entenderlo muy bien, hay que tomarlo con pinzas porque de ningún modo significa que el Consumer Compliance se vuelva obligatorio para que el proveedor lo adopte. Una vez más, el Consumer Compliance, su principal naturaleza, su principal característica es que es autorregulación y por tanto, como autorregulación, es siempre voluntario. El Consumer Compliance podrá ser suscrito o podrá ser materializado a través de un convenio con el Indecopi. El Decreto Supremo 185 establece que el Indecopi puede suscribir convenios con organizaciones empresariales a fin de brindar apoyo técnico en la implementación de Consumer Compliance en programas o, perdón, en sectores que impacten favorablemente a los consumidores y en los que se adviertan incumplimientos significativos. ¿Qué está diciendo el Decreto Supremo? Que cuando hay un mercado especialmente sensible, el Indecopi puede hacer un convenio con los empresarios de ese mercado sensible y establecer Consumers Compliance y adoptar mecanismos dentro de ese Consumers Compliance. ¿Tenemos ejemplos en el Perú? Por supuesto que tenemos ejemplos en el Perú. Las defensorías gremiales, que es un mecanismo de autocomposición, son un ejemplo de un mecanismo que ha surgido a través o a partir de programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor. Estas defensas gremiales son asociaciones formadas por los proveedores para solucionar los conflictos para solucionar internamente conflictos que puedan surgir en la vía administrativa o en la vía judicial. Y el Indecopi ha elaborado, de hecho, una plataforma interactiva que exige o que explica cómo se pueden constituir defensorías gremiales, porque tienen algunas características que para el Indecopi son muy importantes, como por ejemplo, son gratuitas, son céleres y son sobre todo vinculantes para el proveedor. El ejemplo
claro de estas principales defensorías gremiales que funcionan o han funcionado en el país son la Asociación de Bancos del Perú, ASBank, la Defensoría del Consumidor Automotor, la DCA, la Defensoría del Asegurado o APSEC y la Defensoría del Cliente Inmobiliario, DCI. Estos gremios, es decir, bancos, automotor, seguros e inmobiliarias, han desarrollado defensorías gremiales y como defensorías gremiales han establecido procedimientos en los que se han establecido mecanismos que puedan ayudar a la solución interna de esos conflictos de consumo. Y esos conflictos de consumo o esos mecanismos internos se han convertido incluso en mecanismos mixtos en base a esta posibilidad de que el Indecopi suscriba convenios con organizaciones empresariales para fomentar estos mecanismos. Y el ejemplo que ha funcionado bastante bien y funciona todavía en el Perú es el ejemplo del Aló Banco. El Aló Banco es un programa, es un mecanismo de autorregulación establecido o creado, fomentado por los bancos, pero que en convenios con el Indecopi se ha transformado en un Aló Banco desde el Indecopi. Si alguna vez ustedes han visitado la sede central del Indecopi en Lima, o algunas oficinas regionales en las que se ha implementado, han encontrado un teléfono blanco que está en las mismas oficinas de Indecopi. Entonces, cuando el consumidor del sistema financiero tiene un problema y acude al Indecopi a los mecanismos de autocomposición o heterocomposición, como son el reclamo, la denuncia y todo eso, el Indecopi y las BAN le han dicho, oye, hay un mecanismo previo que tú podrías usar, se llama Alo Banco. Coge esta línea telefónica que está aquí mismo en el Indecopi, llama al banco, van a conversar sobre una posible solución y te podrían dar una posible respuesta a tu programa, a tu problema. Este Alo Banco ha funcionado bastante bien. En el 2020-21 que son el periodo de pandemia, ha recibido 4.623 reclamos que por ser de naturaleza virtual no han exigido mayor traslado a los consumidores y por tanto en esa coyuntura en particular han sido bastante exitosos. ¿Cuál ha sido el resultado? Que el promedio de atención de los reclamos ha sido de 5.5 días. Es decir, un Consumer Compliance, un programa de cumplimiento en consumidor, materializado en una herramienta que se llama Lo Banco, ha generado que se pueda atender a consumidores en un plazo de 5.5 días de respuesta. Eso es algo muy, muy importante, es algo digno de destacar, porque el procedimiento más inmediato que tiene el Indecopi para la solución de conflictos es el de reclamo y el plazo de tramitación del reclamo, que es el más rápido de todos, tiene un plazo de tramitación de 15 días. Pues el mecanismo de autorregulación a través de Consumer Compliance logra un tercio de ese plazo. O sea, resuelve 3 veces más rápido que el mecanismo más rápido de Indecopi. Y ni qué hablar de los procedimientos administrativos sancionadores regulares, ¿no? En el que un procedimiento sumario dura 30 días hábiles por instancia, más algunos plazos adicionales, o un procedimiento ordinario que dura 120 días hábiles por instancia. Entonces, si comparamos esos plazos versus los 5.5 días del Consumer Compliance, estamos hablando, por supuesto, de que es una herramienta bastante muy efectiva. Eso ha sido todo por el día de hoy respecto de Consumer Compliance. Espero haya logrado desarrollar de manera adecuada la parte teórica que acepto es un poquito densa, pero sobre todo que haya logrado en ustedes eh, impactar respecto de la importancia que significa generar un consumer compliance como abogado, entender y comenzar a aplicar programas de cumplimiento y también ponerlos o implementarlos en nuestra cartera de servicios jurídicos para ofrecerlos también a los proveedores, a nuestros futuros o posibles clientes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.